Mi hermana rompió mi iPhone 17 tras negarle $10,000. Mamá solo lo excusó como un accidente. No discutí, pero esa noche hice movimientos silenciosos, algunas llamadas, cambios de contraseñas. Y ahora espero el amanecer, cuando ella despierte. Hay momentos en los que una sola frase impacta tan bruscamente que tu mente necesita un instante para asimilarla. El mío llegó en una cálida tarde en Nashville cuando todo lo que creía poder tolerar cambió de golpe. Me llamo Isabella, y hasta ese día, realmente creía conocer los límites de hasta donde mi familia podía empujarme. Lo siento, tu iPhone 17 está roto, dijo mi hermana mayor después de que me negué a prestarle $10,000. Su voz era plana, casi aburrida, y la pantalla destrozada en su mano hacía obvio que no se le había caído por error. Le pregunté por qué había tocado mi teléfono sin preguntar. Se encogió de hombros ligeramente como si esto fuera algo que no debería tomarme personalmente, como si el daño que causó fuera un pequeño contratiempo que yo debería resolver en silencio. Antes de que pudiera procesar cualquier cosa por completo, mi mamá intervino con esa familiar suavidad que usaba solo en una dirección y me dijo que era solo un accidente. Añadió que no debería darle tanta importancia. No preguntó qué había pasado ni miró lo suficiente como para ver cómo se me tensaba la mandíbula. Era el mismo guión de siempre. Mi hermana creaba el desorden. Mamá barría el problema a un lado, y se esperaba que yo tragara la frustración como una especie de prueba de que me importaba la familia. Permanecí en silencio porque el silencio tiene una forma de revelar lo que la gente espera de ti. Mi hermana me observaba como quien observa una máquina que cree que funcionará exactamente como siempre lo ha hecho. Ella realmente pensó que absorbería el golpe y seguiría adelante. En cambio, sentí algo asentarse dentro de mí con una claridad que nunca antes había sentido. Supe que había llegado a un punto sin retorno. Esa tarde, cuando regresé a mi apartamento en Nashville, el silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si las paredes mismas me estuvieran observando mientras yo procesaba todo lo que había sucedido. Dejé mi bolso y traté de concentrarme en mi respiración. Sin embargo, mi mente seguía volviendo a la misma verdad que había evitado nombrar durante años. Mi hermana mayor, Olivia Collins, no se había convertido de repente en alguien capaz de romper mi teléfono por $10,000. Ella siempre había transitado la delgada línea entre la prepotencia y la conveniencia, y yo había pasado la mayor parte de mi vida haciéndome a un lado para dejar espacio a sus decisiones. Me hundí en el sofá y reviví momentos que me había obligado a minimizar, aquellos que se acumularon lo suficientemente silenciosos como para pasar por normales en su momento. Estaban las tardes en que pedía dinero prestado, prometiendo devolverlo antes de fin de mes, solo para que yo cubriera sus faltantes cuando olvidaba un pago. Estaban las mañanas en que descubría que había usado mi nombre para solicitar una tarjeta de tienda porque la suya tenía demasiadas tarifas por mora. Cada incidente parecía pequeño por sí solo. Sin embargo, el costo siempre recaía sobre mis hombros, mientras mamá insistía en que debía ser paciente porque las familias se cuidan mutuamente. Bufidos, esa versión de cuidarse, siempre se había inclinado hacia Olivia, sin importar lo inconveniente que fuera para mí. Bufidos. Mientras la tensión se hacía más profunda, mi mejor amigo, Jordan Taylor, llamó después de notar el quiebre en mi voz cuando hablamos antes. Jordan me conocía lo suficiente como para captar el cambio que intentaba ocultar. Y cuando le expliqué lo que había pasado, la frustración que tiñó su silencio me lo dijo todo. Rara vez me desahogaba. Sin embargo, en el momento en que las palabras salieron de mi boca, sentí que los años de desequilibrio se asentaban en su lugar con una claridad que me asustó. Jordan me recordó que mis reacciones no eran dramáticas, sino atrasadas. Y escuchar a alguien validar esa verdad me dio la suficiente estabilidad para seguir desempacando los recuerdos que había guardado. Era imposible ignorar cuán temprano había comenzado la dinámica. Cuando aún estaba en la escuela, mamá siempre encontraba una razón para suavizar las consecuencias para Olivia, alegando que era sensible o abrumada, mientras que se esperaba que yo me adaptara porque supuestamente podía manejar más. El mensaje era sutil pero consistente, y con el tiempo aprendí a absorber la decepción sin dejarla ver. Pensé que la contención me convertía en la persona responsable, la hija que mantenía la paz. Sin embargo, todo lo que hizo fue enseñar a todos que me doblaría hasta que no quedara nada por doblar. Sentada allí,
me di cuenta de que había llegado a un punto en el que incluso pequeños actos de desprecio cargaban un peso que ya no podía absorber. El teléfono destrozado era solo la parte más visible de un patrón que se había extendido por toda mi vida. Y una vez que le puse nombre, ya no pude fingir que era algo inofensivo. Un cansancio que no me había permitido reconocer se apoderó de mí, más pesado de lo que quería admitir, pero inconfundiblemente honesto. Sabía que no podía volver a la versión de mí misma que toleraba todo por deber. Algo había cambiado en mí, firme e irreversible. Y por primera vez en años, entendí que retirarse no era deslealtad, sino supervivencia. Esa noche, cuando revisé mis cuentas de nuevo, una sensación de inquietud se apoderó de mí con una claridad que ya no podía ignorar. Abrí mi portátil con la intención de revisar solo algunas transacciones recientes. Sin embargo, en el momento en que se cargó el panel de control, me di cuenta de que la situación era mucho más profunda que un simple teléfono roto. Lo que comenzó como una simple búsqueda de cargos inusuales se convirtió rápidamente en un rastro de actividad que no se parecía en nada a mi propio comportamiento. Y cuanto más me desplazaba, más piezas empezaban a encajar de formas que me oprimían el pecho. La primera señal de alerta apareció en mi página de Apple Family Sharing. La había configurado hace años por comodidad, principalmente para que mis dispositivos permanecieran sincronizados y mi suscripción organizada. Sin embargo, cuando abrí el historial de compras, varias aplicaciones que nunca había descargado aparecieron en la lista, agrupadas en meses de cargos silenciosos que pasaron desapercibidos para mí. Eran suscripciones de estilo de vida, herramientas de edición y mejoras premium que coincidían con los hábitos de otra persona y no con los míos. El patrón se sentía inconfundible, especialmente cuando reconocí las marcas de tiempo que coincidían con momentos en que Olivia había tomado prestado mi teléfono con el pretexto de revisar sus mensajes. En ese momento, las solicitudes me parecieron inofensivas. Sin embargo, la evidencia mostraba algo mucho más deliberado. A medida que profundizaba, noté varias microtransacciones realizadas a través de Apple Pay. Algunas eran pequeños cargos de comestibles, otras eran artículos domésticos diversos de tiendas que mamá frecuentaba. Bufidos, las cantidades eran menores por sí solas, lo suficientemente bajas como para mezclarse en cualquier presupuesto mensual sin levantar alarmas. Sin embargo, la consistencia del patrón hacía difícil desestimar la intención. Recordé las veces que mamá mencionó haber olvidado su tarjeta o necesitar pagar rápidamente, momentos que yo había considerado favores familiares rutinarios. Ver el rastro registrado en mis propios archivos eliminó las excusas a las que me había aferrado. Intentando mantener mi concentración, llamé a Jordan y le pedí ayuda, verificando si ciertos cargos mostraban signos de haber sido aprobados manualmente o de ser recurrentes automáticamente. Jordan abordó la situación desde un ángulo técnico en lugar de uno emocional, examinando las marcas de tiempo, los ID de los dispositivos y los registros de autorización. Sin la suavidad de la simpatía, Jordan señaló que varias compras habían sido autorizadas a través de dispositivos que no estaban registrados a mi nombre, lo que significaba que alguien había estado usando mis credenciales sin mi conocimiento. La precisión de esa conclusión le dio una forma más nítida a todo, dejándome con un inquietante reconocimiento de cuánto tiempo se había cruzado este límite. Abrí un documento en blanco y comencé a compilar cada entrada sospechosa, organizándolas por categoría para que mis pensamientos no se dispersaran. La lista creció constantemente, pasando de líneas dispersas a un registro estructurado de cómo mis cuentas habían sido tratadas como propiedad comunal. Resalté las aplicaciones vinculadas a los hábitos de Olivia y marqué las compras que coincidían con las rutinas de mamá. Luego agrupé las anomalías restantes bajo una columna que etiqueté fuente incierta. A medida que el archivo se expandía, quedó claro que el daño financiero iba más allá de los totales visibles. Lo que más me turbaba era la constatación de que este mal uso no era nuevo. Sin embargo, yo había estado demasiado dispuesta a racionalizar las señales hasta ahora. Una vez que la evidencia estuvo claramente frente a mí, sentí un cambio silencioso dentro, un cambio que hizo imposible la negación. Abrí mi configuración y comencé la primera ronda de lo que en silencio llamé mis movimientos tranquilos. Acciones sutiles destinadas a protegerme sin anunciar nada. Actualicé mis contraseñas con combinaciones que nadie podía adivinar, eliminé todos los dispositivos compartidos y revoqué los permisos vinculados a inicios de sesión antiguos. Cada paso se sentía como recuperar una parte de mi vida que había entregado con demasiada facilidad. Cuando terminé,
El documento brillaba en mi pantalla, lleno de pruebas de elecciones que había permitido que otros hicieran por mí. El agotamiento que siguió no me abrumó esta vez. Me estudió, recordándome que el reconocimiento era el primer paso hacia la recuperación del control, y el rastro de evidencia que reuní hizo que una cosa fuera cierta: el patrón finalmente había llegado a su fin. Cerca de la medianoche, comencé a moverme con una claridad que me resultaba extraña pero firme, como si cada pensamiento disperso se hubiera alineado finalmente después de los descubrimientos que hice esa misma tarde. El apartamento a mi alrededor permanecía en una calma tenue que me ayudó a concentrarme en lo que había que hacer. Abrí el panel de control de Apple ID y respiré lentamente antes de deshacer por completo la red de Family Sharing. Cada dispositivo que no era mío aparecía como un recordatorio de los límites que había permitido estirar mucho más allá de la razón. A medida que eliminaba cada capa de acceso, pude sentir una separación silenciosa tomando forma, no a través de declaraciones dramáticas, sino a través de los pequeños y deliberados clics de alguien que recuperaba lo que le pertenecía. Continué actualizando cada contraseña vinculada a mi vida digital. Cambié el Apple ID principal primero, luego pasé por los inicios de sesión de correo electrónico secundarios, los puntos de acceso bancario, las notas cifradas y el almacenamiento archivado. Creé largas secuencias de caracteres sin significado personal, para que nada pudiera ser adivinado o rastreado. Cada pantalla de confirmación se sentía como una puerta que se cerraba detrás de mí, y la sensación de control que regresaba con cada paso se asentó en mi pecho con una tranquila determinación. Verifiqué si quedaba algún dispositivo conectado, lo revoqué sin dudarlo y observé cómo la lista se reducía hasta que solo quedaron mis propios dispositivos. En el momento en que la página se actualizó, una nueva clase de quietud se asentó en la habitación. A continuación, llamé a la compañía telefónica. Verifiqué mi identidad, confirmé el número de cuenta y solicité la terminación inmediata de la línea secundaria de Olivia. El representante me preguntó si entendía que esta acción desconectaría completamente el servicio que ella había estado usando. Mi respuesta fue firme, decidida y final. Cuando el representante confirmó que la línea había sido eliminada de mi cuenta, anoté el ID de la llamada y la marca de tiempo exacta en mi documento en crecimiento. Tener una prueba clara para cada acción me dio una sensación de arraigo, como si estuviera pisando tierra firme después de haber estado en algo inestable durante demasiado tiempo. Una vez que llegó la confirmación, redacté una notificación a las cuentas a las que Olivia tenía acceso a través de mi Apple ID. No incluí culpas ni explicaciones emocionales. Simplemente declaré que todos los permisos estaban revocados, que los servicios vinculados ya no funcionarían y que no sería responsable de ningún cargo que apareciera a partir de ese momento. Envié el mensaje sin esperar una respuesta porque entendí que mi objetivo no era entablar otra conversación agotadora, sino cerrar los caminos que nunca debieron haber existido. Después de eso, contacté al propietario de Olivia, la misma persona que una vez me pidió que avalara su contrato de alquiler cuando ella enfrentaba problemas financieros. Me presenté de nuevo y pregunté sobre el estado actual de su contrato. El propietario mencionó algunos cargos pendientes, así que solicité copias de los documentos relevantes. Expliqué que tenía la intención de retirar mi garantía dentro del plazo permitido por el acuerdo y pedí una confirmación por escrito una vez que el proceso estuviera completo. La conversación fue breve porque el propietario reconoció que mi solicitud estaba completamente dentro de mis derechos. Cuando los documentos llegaron a mi bandeja de entrada, guardé cada archivo en una carpeta dedicada y lo respaldé nuevamente en mi almacenamiento privado en la nube. Regresé a mi documento principal y agregué cada paso completado. Con cada nueva línea, la situación que una vez se sintió enredada y abrumadora se estructuró lo suficiente como para que yo pudiera ver exactamente dónde me encontraba. Cerré mi portátil justo cuando el reloj marcaba el comienzo de un nuevo día, y el silencio que me rodeaba se asentó con un peso diferente al de antes. Al mirar el tenue reflejo de mi rostro en la pantalla oscura, entendí que las elecciones silenciosas que hice esa noche no solo estaban destinadas a romper viejos patrones, sino también a asegurar que nunca volvería a deslizarme hacia una vida donde mis límites pudieran ser tratados como opcionales. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, ya sentía que el día exigiría un nivel de firmeza que solo recientemente había aprendido a confiar en mí misma. Dejé mi bolso en mi escritorio, revisé mi calendario por un breve momento y luego escuché los pasos apresurados de la asistente de recepción dirigiéndose directamente hacia mí. Me informó en voz baja que 2 visitantes esperaban en el vestíbulo exigiendo hablar conmigo. Incluso antes de llegar al pasillo, supe exactamente quiénes eran.
Olivia estaba de pie en el centro del área de recepción con una postura destinada a reclamar la atención que creía merecer. Su expresión mostraba una mezcla de furia y prepotencia que no intentaba ocultar. Mamá estaba un poco detrás de ella, intentando disimular su incomodidad con un tono suave que no coincidía con la impaciencia visible en sus ojos. En el momento en que Olivia me vio, se adelantó sin intención de contención. Me bloqueaste de todo. Arréglalo ahora mismo, dijo lo suficientemente alto como para que varios empleados giraran la cabeza. Mamá la siguió con una súplica suave. Isabella, por favor, deja de ser irrazonable. Tu hermana está estresada. Restáurale el acceso. Su voz intentaba sonar serena, pero aún llevaba la expectativa de que eventualmente cedería de la misma manera que solía hacerlo. Mantuve mi postura firme. Les recordé que todas las cuentas en cuestión me pertenecían únicamente a mí y que había actuado dentro de mis plenos derechos. Olivia se negó a aceptar lo que llamó una excusa. Se acercó con una mirada que revelaba la presión que sentía. Si te niegas, me aseguraré de que todos aquí sepan exactamente lo egoísta que eres. ¿Crees que te respetarán después de eso? Jordan entró en el área en ese momento en calidad profesional como parte del equipo de cumplimiento interno de nuestra empresa. Jordan no se acercó a mí en busca de apoyo emocional. En cambio, se posicionó cerca para asegurar que nadie violara las políticas de conducta. No hubo consuelo, ni suavización de la situación, ni participación en la disputa que se desarrollaba entre mi familia y yo. Olivia escaló rápidamente cuando vio que yo permanecía en calma. Me debes el acceso. Construí todo a través de tus cuentas. No puedes excluirme porque estás molesta. Mantuve el contacto visual y respondí con deliberada claridad que el uso no autorizado del Apple ID y los servicios financieros de otra persona era inaceptable. Afirmé que la eliminación de su acceso era una acción correctiva necesaria y no una reacción impulsiva a sentimientos heridos. Mamá intentó una vez más usar el familiar llamado a la obligación familiar, pero el peso de ese argumento ya no me alcanzaba. La conmoción atrajo la atención de la gerencia de la oficina, quienes llegaron con una firme solicitud. Informaron a Olivia que estaba interrumpiendo un espacio de trabajo seguro y que debía irse de inmediato. Ella se resistió con un tono desafiante, insistiendo en que tenía todo el derecho a quedarse. Cuando la seguridad se acercó, finalmente se dirigió hacia la salida. Antes de cruzar el umbral, se giró bruscamente y lanzó una última amenaza. Te arrepentirás de esto cuando nos necesites. Respondí con una voz firme que me sorprendió incluso a mí. Le dije que cada decisión que tomaba reflejaba lo que ya había sucedido y que estaba preparada para aceptar lo que viniera después. Una vez que salieron del edificio, hice una breve pausa para tomar aliento, plenamente consciente de que esta confrontación marcaba solo el comienzo del cambio que me había comprometido a llevar a cabo. 3 días después, sentí el primer cambio real en la atmósfera que me rodeaba, un cambio que mostraba cuán lejos habían comenzado a llegar los efectos dominó de mis decisiones silenciosas. Me desperté con una extraña firmeza esa mañana, una claridad que se sentía ganada en lugar de prestada, y me preparé para lo que se desarrollaría en las próximas horas. Lo que no esperaba era cuán rápido se cerrarían las paredes alrededor de Olivia una vez que los sistemas que la sostenían finalmente dejaran de cargar su peso. La primera señal llegó a través de un breve mensaje de Mark, un colega, que preguntó si me había enterado del problema de correo electrónico en el departamento de Olivia. Mantuve mi respuesta neutral ya que los problemas internos de su empleador no tenían nada que ver conmigo. Mi concentración permaneció en mi propio trabajo hasta media mañana, cuando un número desconocido llamó a mi línea de oficina. La voz al otro lado se presentó como un supervisor del lugar de trabajo de Olivia y preguntó si yo tenía alguna idea de por qué ella no podía acceder a su cuenta corporativa. Su tono sugería que creía que yo podría tener una pieza de información faltante. Aclaré que no tenía ninguna participación en la administración de sus plataformas digitales y que cualquier problema de autenticación debería ser abordado directamente con su equipo interno. Me dio las gracias educadamente, aunque sentí que se dio cuenta de que estaba ocurriendo mucho más de lo que había asumido inicialmente. A primera hora de la tarde, surgió otra consecuencia. Mi casero me reenvió un aviso del administrador de la propiedad del complejo de apartamentos de Olivia. Solicitaron una confirmación sobre la garantía financiera que yo había proporcionado cuando ella se mudó por primera vez.
Abrí el documento cuidadosamente y redacté una declaración formal retractando mi apoyo. Incluí cada detalle requerido con cuidadosa precisión y luego lo envié a través del portal oficial para que hubiera un registro completo del cambio. Una vez que recibí la confirmación, guardé el archivo en la misma carpeta que contenía el resto de la documentación que había estado compilando. Más tarde ese día, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con un mensaje de una prima que preguntó por qué mamá estaba llamando a parientes para expresar su preocupación por lo que ella describió como mi comportamiento, completamente irrazonable. Según ella, yo había dejado a Olivia indefensa durante un momento desafiante y había avergonzado a la familia. Dejé que el mensaje permaneciera en mi pantalla durante varios minutos antes de responder porque necesitaba considerar qué resultado quería de la conversación. Finalmente escribí que los límites personales no eran actos de hostilidad y que ninguna de las complicaciones actuales había sido creada por mí. No ofrecí más explicaciones porque había llegado a un punto en mi vida en el que la justificación innecesaria se sentía como una rendición de control. Mientras los parientes debatían y especulaban, Olivia enfrentó una ola de problemas más fuerte. Intentó presentar documentos alternativos a su empleador, pero todo requería acceso a la dirección de correo electrónico que ya no podía abrir. Recursos Humanos la suspendió temporalmente mientras investigaban lo que llamaron actividad irregular de credenciales. Me enteré de esto solo porque Jordan me reenvió una breve actualización de alguien que había presenciado la reunión. Jordan no comentó sobre la situación y no expresó simpatía en mi nombre. Simplemente me pasó la información de la misma manera directa que usaba cada vez que discutíamos detalles fácticos relacionados con mi caso. Esa noche, me senté en mi escritorio y revisé la cronología de los eventos de los últimos días. Cada acción que había tomado había sido silenciosa, deliberada y completamente dentro de mis derechos. Las consecuencias que se desarrollaban ahora no eran castigos que yo había impuesto, sino resultados que Olivia había creado para sí misma. Observar esos patrones finalmente salir a la luz me trajo una inesperada sensación de cierre. Entendí que esto era solo el comienzo. Sin embargo, también reconocí que mis límites finalmente estaban manteniéndose. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de rescatar a nadie de las consecuencias de sus propias elecciones. Una semana después, me di cuenta de que el silencio que rodeaba a Olivia había adquirido una cualidad más pesada, como si las consecuencias que se habían estado gestando a su alrededor finalmente hubieran decidido llegar todas a la vez. Noté el cambio primero a través de un breve mensaje reenviado por un colega que había asistido a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Escribió que su suspensión ya no era temporal porque no había completado los pasos de verificación obligatorios que requerían acceso a sistemas a los que no podía ingresar. Leí el mensaje 2 veces sin reaccionar. Sentí una sensación distante de reconocimiento, como si hubiera esperado que este momento se desarrollara exactamente de esa forma. Más tarde esa mañana, apareció otra notificación en mi teléfono. Provenía del portal de empleo de la empresa, el mismo donde una vez había firmado un documento de verificación de ingresos para apoyar su solicitud durante un periodo en el que ella insistía en que necesitaba ayuda, solo hasta que se estableciera. La alerta mostraba que su empleador había presentado un aviso de terminación que pronto se reflejaría en futuras verificaciones. Tenía un tono clínico, desprovisto de emoción, lo que lo hacía aún más impactante. Me senté con él en silencio, consciente de que este era uno de los últimos hilos en los que ella había confiado como prueba de independencia. A mediados de semana, surgió la segunda consecuencia. El administrador de la propiedad de su complejo de apartamentos me envió un correo electrónico con un mensaje de seguimiento solicitando un formulario de garante actualizado. Escribieron que, sin una confirmación renovada, el contrato de arrendamiento entraría automáticamente en un periodo de reconsideración de 30 días. Abrí su mensaje, revisé los detalles adjuntos y presenté documentos confirmando mi retirada. En unas pocas horas, lo reconocieron y agregaron un aviso formal explicando que Olivia necesitaría cumplir con los requisitos de ingresos por sí misma. Guardé la correspondencia en la misma carpeta donde guardaba los demás registros porque la organización me brindaba cierta estabilidad durante esos días. Esa noche, una pariente de fuera de la ciudad me envió un mensaje preocupado. Dijo que mamá había estado llamando a varias ramas de la familia, explicando que yo había abandonado a Olivia en un momento de crisis y que todo lo que le estaba sucediendo era el resultado de mi negativa a actuar como una hermana. Leí el mensaje lentamente. Casi podía escuchar la familiar mezcla de culpa y contradicción de mamá.
Si sus declaraciones hubieran sido consistentes, tal vez habrían tenido peso, pero ella cambiaba su narrativa según la audiencia y el resultado, y este patrón se había repetido a lo largo de mi vida. Le respondí que cada adulto debe asumir la responsabilidad de las estructuras de las que depende. Mantuve mi respuesta breve porque una explicación adicional rara vez cambiaba algo. 2 días después, recibí la confirmación de que a Olivia se le había dado una fecha límite para desalojar el apartamento. La noticia corrió rápidamente entre los parientes de que empacó a toda prisa y se mudó a una habitación libre que pertenecía a una prima lejana que vivía a casi 1 hora del centro de la ciudad. Aparentemente, intentó presentar pruebas alternativas de sus finanzas, pero no pudo cumplir con los umbrales. Dijeron que parecía sorprendida por lo rápido que todo se había desmoronado, como si todavía creyera que alguien intervendría en su nombre. Cuando terminé de leer esas actualizaciones, puse mi teléfono boca abajo y volví a la tarea que tenía delante. Había firmado la documentación para mi propia mudanza esa misma mañana. El nuevo apartamento estaba escondido lejos del centro de Nashville, en un barrio más tranquilo que se sentía con un ritmo completamente diferente. El viaje era más largo, pero algo en la distancia se sentía bien. Quería un espacio donde nadie irrumpiera en mis límites o usara mi estabilidad como una red de seguridad. La tarde siguiente, una carta de mamá apareció en mi buzón. Su letra era irregular. Alternaba entre culparme, defender a Olivia y contradecir sus propios argumentos en líneas consecutivas. La leí una vez sin dejar que nada se asentara, la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No le debía una respuesta, y ya no sentía la necesidad de cargar con una responsabilidad que no me pertenecía. A medida que mis cajas de mudanza se apilaban más alto, sentí que la forma de mi vida se transformaba en algo más estable. El caos que rodeaba a la familia ya no me alcanzaba. Ellos operaban en su turbulencia, y yo me mantenía al margen por primera vez. Se sentía menos como una victoria y más como un regreso a mí misma, un reconocimiento silencioso de que la paz a veces comienza en el momento en que dejas de permitir que otros definan tu papel en sus tormentas. Un mes después, el ritmo de mi vida se asentó en un patrón más estable que se sentía ganado en lugar de prestado. Mis días de trabajo se volvieron más enfocados porque ya no gastaba energía anticipando la próxima crisis que pudiera estallar alrededor de Olivia. Mi productividad aumentó de maneras que incluso sorprendieron a mi supervisor. Y las responsabilidades adicionales que acepté vinieron con un aumento de sueldo que afirmó silenciosamente mi decisión de proteger mis límites. Avancé por las semanas con una claridad que había estado ausente durante años, y cada proyecto completado reforzó la sensación de que había recuperado el control de mi dirección. Las noticias sobre Olivia llegaban fragmentadas, generalmente a través de parientes que luchaban por entender cómo había caído tan rápidamente de la cómoda posición que una vez ocupó. Decían que rebotaba entre trabajos temporales que pagaban de manera inconsistente y ninguno de ellos le proporcionaba la estabilidad que necesitaba para recuperar el equilibrio. Sin un garante y sin registros de ingresos fiables, se encontró incapaz de firmar nuevos contratos de arrendamiento. Permaneció en casa de esa prima lejana, donde la paciencia se estaba agotando. Sus gastos se hacían más pesados mientras sus ganancias disminuían, y aquellos que una vez se adelantaron para rescatarla ahora evitaban cualquier tipo de implicación. Escuchaba cuando estas actualizaciones me llegaban, aunque no las buscaba. Durante ese mismo periodo, mamá intentó llamar varias veces, dejando mensajes que alternaban entre apelaciones emocionales e intentos de enmarcar la situación como un malentendido. Dejé pasar las llamadas sin responder porque cada mensaje revelaba la misma contradicción. Quería que yo deshiciera las consecuencias que Olivia creó mientras se negaba a reconocer la historia que llevó a esta distancia. Mi silencio no era un castigo. Era autopreservación. En medio de todo esto, Jordan pasó una tarde después de terminar una ronda de seguridad cerca de mi barrio. Nos sentamos en mi balcón con té helado mientras discutíamos temas neutrales como patrones de tráfico y renovaciones de oficina. Él no mencionó la situación familiar y yo no ofrecí detalles. La conversación se sintió ligera y respetuosa, libre de la presión tácita que había existido cuando él presenció la confrontación en el trabajo. Cuando se fue, aprecié que la visita fuera simplemente un gesto de familiaridad en lugar de un intento de rescate. Al finalizar el mes, reconocí que mi vida se sentía más sencilla porque finalmente había salido de los roles que otros me asignaban. Ya no servía como amortiguador para sus decisiones ni como solución universal para sus emergencias.
La paz se hizo posible cuando la responsabilidad regresó a sus legítimos dueños. Aprendí que los límites no son declaraciones de ira, sino compromisos de respeto propio. Cuando las personas se acostumbran a apoyarse en ti sin rendir cuentas, confunden tu silencio con consentimiento y tu apoyo con obligación. Distanciarme reveló que relaciones se basaban en un cuidado genuino y cuáles dependían de la conveniencia. En el momento en que dejé de absorber el peso de las elecciones de otras personas, finalmente comprendí que proteger mi bienestar no requiere permiso de quienes antes se beneficiaban de mi cumplimiento.